Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes en este día tan especial y particular de nuestro país, la elección de un presidente para un periodo de 4 años. Así que estamos en expectativa de oración, hemos encomendado a Dios nuestros caminos, confiamos en Él y Él hará. Saludamos a tanta gente que vemos de diferentes lugares, que esa es la intención de la virtualidad, es podernos conectar. Está María del Mar desde las Islas Canarias, en Europa. Está Dianita Quintero desde Estados Unidos. Diana, ¿en qué ciudad te encuentras? Están bien pasando lista, porque a veces estamos ahí, pero no estamos, ¿cierto? Bueno, está bien. Jorgito, que está desde Barranquilla. Creo que está también Marilyn, bienvenida, la familia Araos. Ahí está Jorgillo de Barranquilla, qué bueno verlo, qué bueno. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, esta oportunidad virtual siempre la tenemos los domingos, hacemos la grabación del día sábado y la reproducimos el domingo, pero hoy lo estamos haciendo en directo. En Nashville está doña Dianita Quintero. Bueno, nos alegra mucho. Bueno, estamos aquí en este día para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará. Nosotros en Él tenemos nuestra confianza e igualmente nuestra esperanza. Les recuerdo los anuncios para todos y cada uno de ustedes, tanto los que están en el país como fuera del país, solo que fuera del país tienen que estar pendientes de los horarios. Los días martes a viernes de esta semana, porque el lunes es festivo, tenemos la alborada de oración a las 6 de la mañana hasta las 6:30, todos los días normalmente, pero el lunes festivo no lo hacemos, de martes a viernes. El día martes igualmente tenemos el tiempo de la Iglesia Guerrera, que es el tiempo de oración con ayuno, con reunión a las 12 del día presencial en la iglesia y con una retransmisión a las 6 de la tarde para quienes no pueden o están fuera de la ciudad. Igualmente el día miércoles tenemos la academia. Estamos terminando el ciclo de este semestre. Y una buena noticia es que está la programación dada para que este año, en el segundo semestre, podamos estar terminando el currículum de todo lo que es la Academia de Liderazgo para tener nuestra primera generación de graduandos. Así que todos aquellos que están en la Academia les invitamos a que estén y permanezcan allí. Y bueno, los días sábados tenemos la reunión presencial a las 5 de la tarde, reunión de niños simultánea con reunión de adultos a las 5 de la tarde en la iglesia. Y como les decía, la reproducimos virtualmente el día domingo a las 10 de la mañana. Igualmente estamos teniendo una reunión presencial aquí en Bogotá, en un sector del centro oriente de la ciudad, en un nuevo emprendimiento de ministerio que se llama Pan de Vida, allí en el centro oriente de la ciudad. También a las 10 de la mañana. Entonces algunas de las personas también están allí trabajando en ese ministerio de Pan de Vida. Y durante la semana, pues cada uno de nosotros tiene la oportunidad de participar en grupos pequeños, células o grupos vida, o tener edificación personal. Lo importante es que nos mantengamos siempre en un proceso de crecimiento, que no se nos quede solamente en una celebración periódica, en este caso semanal, sino que estamos también en un proceso de crecimiento y de edificación. El tema que hemos venido desarrollando durante este mes es acerca del Padre Nuestro, porque pues obviamente es el mes del Día del Padre, era hoy en Colombia, pero lo aplazaron por las elecciones que tenemos, y en otros países se está celebrando hoy el Día del Padre. La idea es que nosotros también hagamos una celebración, pero no simplemente de un día, sino que podamos profundizar en el tema de ese Padre que nosotros tenemos y la mejor oración que encontramos para describir de esta nuestra relación de Dios, de este hecho de ser hijos suyos, es a través del Padre Nuestro. Así que con Claudia hace unos 15 días comenzamos en esa primera frase del Padre Nuestro, que es Padre Nuestro que estás en el cielo y santificado sea tu nombre. Y de ahí partimos. El Padre Nuestro parte de la paternidad de Dios,
de una relación de intimidad, no simplemente de una relación de creador a criatura, sino una relación de padre a hijo. Entonces, ahí en ese tema, Claudia nos estuvo hablando acerca de la importancia de la paternidad de Dios en nuestra vida. El sábado siguiente estuvo con nosotros, el sábado y domingo siguiente estuvo con nosotros Yacine, y estuvo viendo la segunda parte del Padre Nuestro, que es: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y allí entonces ya empezamos a hablar de una relación con Dios, de un rey y su reino. Venga a nosotros tu reino. Y entonces ya en esta oportunidad pasamos de la paternidad a la potestad de Dios, al poder de Dios. Estamos hablando de un rey que tiene un reino y que obviamente como rey su voluntad se cumple tanto en los cielos, y así queremos que sea en la tierra. Y miren que estas dos primeras partes que hemos estudiado nos hablan de dos elementos fundamentales: la paternidad de Dios y la potestad que Dios tiene. Ahora vamos a desarrollarlo en el resto de estas semanas que nos faltan, para que veamos a través de la letra P siempre las palabras de cada semana. La primera semana, paternidad. Esta segunda semana con Yacine, potestad. También tuvimos una vigilia, la vigilia del mes de junio, sí, y esa vigilia estuvimos hablando acerca de la paternidad, pero desde la perspectiva del hijo, de cómo el hijo disfruta de la paternidad. Tuvimos nuestra vigilia. El tema de hoy es la siguiente frase del Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese es nuestro tema para el día. Por eso ustedes al fondo, en nuestro fondo de pantalla, tienen que efectivamente cada semana hemos ido colocando la frase correspondiente a nuestro estudio. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces vamos a hablar de la tercera palabra. Recuerden entonces, primero hablamos de la paternidad de Dios, segundo hablamos de la potestad de Dios, y hoy vamos a hablar de la provisión de Dios. Ese es el tema, provisión es la palabra clave. Entonces recordemos, ¿no? Potestad y paternidad. Y si usted suma de alguna manera la paternidad y la potestad, el resultado es la oportunidad de ser suplidos en nuestras necesidades. Combinando las dos, el Padre y el que tiene poder para darnos lo que nosotros necesitamos. Quiero compartir algo de las experiencias que cada uno de nosotros obviamente ha vivido. Mi experiencia familiar con mi hogar paterno tenía que ver mucho con esto, con un padre que tenía una seria responsabilidad, un serio compromiso con sus hijos en la paternidad. Y efectivamente mi papá se esforzó siempre por darnos lo mejor. Éramos 6 hermanos, hoy sobrevivimos 5 aún. Y mi papá hizo todo lo que un padre haría para darle a sus hijos todas las mejores oportunidades posibles. Aún su propia historia viene de su casa, cuando siendo uno de los hermanos mayores, fue punto de apoyo para sus hermanos que venían detrás de él. Nunca llegó él a profesionalizarse en una área, pero ayudó a sus hermanos a que se profesionalizaran: ingeniero, médico, hubo varios de ellos. Lo importante es que siempre él tuvo eso, un sentido de responsabilidad para ayudar a otros. Ahora, él tenía ese compromiso de paternidad, pero desafortunadamente la capacidad para poder llenar todas las necesidades que todos nosotros teníamos era obviamente finita, limitada. ¿Qué sucedió entonces? Que para poder llevar ese ritmo de trabajo, ese ritmo de inversión, ese ritmo de llenar las necesidades de todos y cada uno de nosotros, los 6 hijos que estudiamos en buenos colegios, que tuvimos la alimentación, el vestido, todo lo que normalmente uno necesitaría. No estoy hablando de excesos y abundancia, sino simplemente todo aquello que necesitamos, pero 6 hijos, pues obviamente era un consumo muy alto. Él se fue endeudando y con el pasar del tiempo vino a bancarrota. La fábrica de la que era socio entró en bancarrota y bueno, terminó yéndose de la casa por 20 años. Ustedes ya conocen algunos parte de esa historia, porque pues hubo unas demandas contra él precisamente porque no pudo cubrir las deudas adquiridas. Ahora, esto nos lleva a pensar de un padre que tiene un gran compromiso con la paternidad, pero que no tiene todo el poder para dar todo lo que sus hijos necesitan. En ese caso, le sobraba responsabilidad paternal, pero le faltaba poder o capacidad para llenar todas las necesidades.
Y como lo haremos todos los padres siempre, ¿no? Tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor de lo mejor, independiente de que eso implique el propio sacrificio. Bueno, pensando en eso, tenemos un Dios que dice que es nuestro Padre. Por eso comenzamos el Padre Nuestro, hablando de Dios como papá, de su paternidad. Y en ese sentido, Él no solamente tiene un compromiso, obviamente el compromiso ideal de la paternidad. Él como padre no tiene mancha, no tiene error, no tiene defecto. Pero no solamente como padre, sino siendo rey, tiene potestad, tiene poder. Y leemos en el libro de Filipenses, por ejemplo, del capítulo 4, que Él supliría todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si vamos al contexto de la Biblia de cuáles son las riquezas que el Dios de los cielos tiene, Él dice el oro, la plata, todo lo que es los cielos y hay en ellos, todo me pertenece a mí. En la tierra todo lo que se mueve y existe me pertenece. O sea que tenemos un Padre que está comprometido con nosotros como tal en la paternidad, pero también con la capacidad de podernos dar y suplir todo lo que necesitamos. Por eso entonces hablamos de paternidad, hablamos de potestad, para hoy empezar a hablar de la provisión de ese Dios para con nosotros. Si usted mira en el Padre Nuestro, lo que hasta ahora hemos visto, habla enfocando el pronombre tú. Venga a nosotros tu reino. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Hasta ahí hemos hablado acerca de Él. Y queremos que su nombre sea reverenciado, que su reino esté entre nosotros y que la obediencia a su voluntad sea la respuesta. Pero a partir de este versículo que estamos estudiando, el pan nuestro de cada día dándolo hoy, comenzamos con un pronombre diferente. Nuestro pan, y luego hablaremos de nuestros pecados. Recuerden, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y terminaremos hablando de nuestras tentaciones, y líbranos de nuestras tentaciones. Entonces, estamos hablando ya de la parte que nos corresponde a nosotros. Y esto es interesante comentarlo porque de alguna manera siempre la oración la tenemos muy presente cuando obviamente estamos necesitados. Siempre lo estaremos, pero cuando lo reconocemos y cuando algunas veces esas necesidades son apremiantes, venimos a orarle a Dios, a suplicarle, a pedirle. Y eso está bien, porque aquí, cuando estamos hablando del Padre Nuestro, estamos incluyendo peticiones sobre nuestra provisión, sobre la necesidad de nuestro perdón, sobre la necesidad de soportar, sobrellevar y vencer las tentaciones. Pero lo importante es que inicialmente hemos planteado la paternidad y la soberanía de Dios. Cuando entramos a pedirle, ya tenemos claro esos dos elementos iniciales. Porque también ya habíamos hablado un poco de las peticiones, pero no con respecto a nosotros. Venga a nosotros tu reino, es una petición, venga a nosotros tu reino, pero estamos pensando más en Él, que sea constituido su reino en la tierra. Y también decíamos, hágase tu voluntad, esa es otra petición, pero esa petición está enfocada en que finalmente los hombres lo reconozcamos como lo que es el rey de ese reino y hagamos en obediencia el cumplimiento de su voluntad. Entonces, hemos hecho ya dos peticiones, pero todas con respecto a Dios. A partir de esta, el pan nuestro de cada día, empezamos a hablar de peticiones que nos competen a nosotros, a cada uno en nuestras propias realidades. Y bueno, como les decía, vamos a hablar después de perdona nuestros pecados y líbranos de la tentación y el mal. Entonces, de alguna manera hemos definido inicialmente la posición y nuestra posición, la posición de Dios y nuestra posición. Él es Padre, nosotros somos hijos, Él es Rey y nosotros obedientes a Él. Dentro de estas peticiones vamos a hablar de una que es fundamental, porque hay tres grandes necesidades en el hombre que involucran, digámoslo, todo su ser, involucra toda su realidad. Uno, la de provisión, que es la que vamos a mencionar. Dos, para los relacionamientos se requiere el perdón. Para nuestro relacionamiento con Dios, ustedes bien saben que el pecado pone tropiezo a la relación con Dios. Cuando confesamos y Dios nos perdona nuestros pecados, esa relación con Dios se restaura. Esa comunión con Dios se restaura. Lo mismo nos sucede en las relaciones interpersonales. Y es que de alguna manera, cuando hay heridas, ofensas entre nosotros, pues obviamente eso distancia la relación. Cuando se pide o se da el perdón, inmediatamente las relaciones se restauran. Esa es la segunda gran necesidad. Y la tercera es la de la protección.
porque necesitamos estar protegidos. Ustedes saben que no solamente estoy hablando desde el punto de vista físico o desde el punto de vista de sociedad donde nos encontremos, sino hay muchos riesgos y peligros siempre en la vida y necesitamos protección. Por eso cuando hablamos de tres grandes necesidades que lo involucran todo, comenzamos con la de provisión. Y entonces no podemos olvidar que estamos hablando de un padre que va a dar a sus hijos lo que necesiten, el pan de cada día. Ahora, dentro de estas muchas necesidades que nosotros tenemos, que son todas temporales, porque nosotros necesitamos alimento aquí. En el cielo no creo que vayamos a necesitar alimento. Aquí nosotros necesitamos el vestido que tenemos diariamente que colocarnos o las condiciones de vivienda que debemos tener. Cuando estemos en el cielo ya todo eso será en otra dimensión, algo muy diferente a lo que actualmente vivimos. Pero estamos hablando de la temporalidad mientras estemos en la tierra. Estas necesidades básicas temporales tienen que ser llenas para que efectivamente podamos tener una realización de vida. Por eso la provisión es básica y fundamental. Comienza con eso, pan de cada día, porque es la provisión para la subsistencia y el bienestar. Podríamos tener las cosas que anhelamos, las cosas que necesitamos, pero si nuestra salud no está bien, si la provisión para nuestra subsistencia y bienestar no está bien, pues obviamente podríamos fallecer y todo lo demás se quedaría sin sentido y razón. Por eso lo más importante es esto. Y esto está desde el principio. En la Biblia, si ustedes miran, en el libro de Génesis, cuando comenzamos todo el proceso de la creación, en el capítulo 3, el hombre desobedece a Dios, el hombre no acata la instrucción que Dios le da y efectivamente cae en una condición de rebeldía. El pecado es una actitud de rebeldía del hombre para con Dios y que se manifiesta en actos de rebelión ya pasivos o activos. En este caso, el hombre desobedeció a Dios y Dios tuvo que tomar medidas para proveer una salvación luego a esa realidad. Entonces tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén donde tenía todas sus necesidades temporales cubiertas. ¿Qué hizo Dios entonces? Le dijo al hombre, comerás el pan con el sudor de tu rostro, de tu frente. ¿Recuerdan? Comerás el pan con el sudor de tu rostro. Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar que el hombre tenía un trabajo en el Edén. El hombre cultivaba, guardaba el huerto. Fuera de eso colocó nombre a los animales. No es que el trabajo fuera consecuencia necesariamente del pecado, sino que ahora sería un trabajo que exigiría de él un esfuerzo mayor con sudor para poder comer el pan. Pero no se refiere solamente al pan que nosotros tomamos a veces en el desayuno o el pan con el que acompañamos ciertas comidas. Es con la provisión de esa provisión para la subsistencia y el bienestar. Entonces, ese pan se refiere a todo aquello que necesitamos para tener el bienestar. Igualmente, eso es en Génesis, comienzo del Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento en los Evangelios, nos encontramos con una situación muy parecida. Cuando Jesús en la tentación, cuando comienza Jesús su ministerio con los 40 días de ayuno, Satanás va al desierto y como estaba Jesús obviamente en 40 días de ayuno, sin comer alimentos, sin tomar líquido, inmediatamente Satanás le dice, ¿y por qué no conviertes las piedras en pan? Mire que inmediatamente vuelve a hacer colación al pan. Jesús lo que en ese momento necesitaba era alimento, estaba en ayuno, no había comido. Y seguramente eso pues para un cuerpo físico como el nuestro lo deteriora, lo desgasta, lo merma. Entonces convierte las piedras en pan. Tienes el poder para hacerlo, hazlo. Pero este pan del cual hablaba no solamente era que convirtiera pan, sino provisión para subsistir, para poder sobreponerse en ese momento de debilidad. Entonces, cuando hablamos de esa responsabilidad de provisión, cuando dice pan nuestro, la palabra pan, involucra todo aquello que necesitamos, además del alimento, el vestido, la educación, la salud y todas las demás necesidades. Y Dios como Padre dice que Él nos suplirá lo que nos haga falta. Entonces Dios suplirá todo esto que necesitamos para nuestra subsistencia. Miren, otro caso particular que encontramos en la Biblia es cuando Jesús nació. Ustedes recuerdan que nació en Belén, ellos eran de Nazaret, seguramente habían llevado lo básico del viaje para llegar a Belén, cumplir con lo del censo requerido y regresarse otra vez a Nazaret. María obviamente estaba embarazada y esperaba que de alguna manera el viaje fuera de ida y regreso, pero
le sorprendió el nacimiento de Jesús, como estaba escrito en la Biblia, que fuera en Belén. Y en Belén, obviamente, llegaron los famosos magos de Oriente y trajeron oro, incienso y mirra. Pensemos en el oro que llegó y le trajeron ese presente. Obviamente debía ser una cantidad digna de unos dignatarios que venían de otras naciones para homenajear a un nuevo rey que nacía. ¿Para qué fue ese oro? Entonces, luego encontramos que José en una noche recibe una visión del ángel que le dice, anda, toma a tu esposa, toma a tu hijo y vete para Egipto porque Herodes piensa matarlo. Y no le dio tiempo, sino para levantar a María, levantar a Jesús y salir para Egipto. De allá estuvieron, más o menos se calcula, unos 2 años. ¿Con qué se iban a sostener durante ese tiempo en Egipto? Si su vivienda estaba en Nazaret, si la fuente de ingreso para José, que era la carpintería, estaba en Nazaret, pues con el oro que le habían llevado. Entonces, de alguna manera, Dios como Padre siempre va a proveer lo que nosotros vamos a necesitar. Y Él siempre va a proveer con generosidad, porque esa es característica siempre de un padre. Un padre no le da a sus hijos lo que les haga daño, o no simplemente les da lo que apenas les permite sobrevivir. Miremos un pasaje en Mateo 7, de los versículos 9 al 11. Y allí plantea esto diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces, aquí está hablando específicamente de un hombre que obviamente tiene hijos, entonces es un padre. Podríamos decir, ¿qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O que si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Eso no es concebible. Un padre siempre se esforzará por darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Ahora, vuelvo a insistir en la historia de mi familia. Mi papá siempre nos dio lo que necesitamos. Obviamente yo no fui a la excursión de finalización de bachillerato. Ese día yo me enfermé intencionalmente, porque pues obviamente era costosa y no tenía mi papá en ese momento plata para que yo fuera a la excursión. Entonces, cuando uno no tiene plata, en lugar de decir no puedo porque no tengo plata, nos enfermamos intencionalmente. No puedo viajar porque estoy enfermo. Yo nunca me pregunté de dónde salía el recurso para suplir la necesidad de 6 hijos. Después fue que vine a saberlo. Cuando se evidenció la quiebra, vine a entender que mi papá sacaba recursos en préstamo y que él esperaba poder cancelar, pero en un momento determinado las condiciones no se dieron y fracasó económicamente, pero por querernos dar a nosotros pan y no piedra, pescado y no serpiente. Y eso es lo que plantea ese versículo 9 y 10. ¿Qué padre hay que no le daría a su hijo lo mejor? Pero miren en el versículo 11, siendo nosotros ese tipo de padres que le daríamos a nuestros hijos lo mejor, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Miren lo que plantea. Cuando dice malos es que no seamos malintencionados. No es que tampoco nos esté diciendo que somos irremediablemente pecadores. Simplemente dice, ustedes no están al nivel de lo que realmente Dios en bondad, porque Dios es bueno, Dios es. Entonces, si comparamos la bondad de Dios con lo mejor de la bondad de nosotros, es como si nosotros fuéramos malos. Y aún así, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y termina diciendo entonces, el Padre de los cielos, que conoce cuáles son sus necesidades, ¿no creen ustedes que se las dará a sus hijos cuando ellos se las pidan? Y esto es interesante, porque mire que aquí habla de ese padre que dice que es excelente y que tiene la capacidad de podernos dar lo que necesitamos. 2 primeras palabras, paternidad y potestad, para proveernos todas aquellas cosas que necesitamos. ¿A quiénes? A los que se las pidan. Por eso, por allá en el Salmo 34, en el versículo 10, David decía que a los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Pero este no es solamente ese buscar de mi necesidad y entonces voy a Él para que me supla, sino aquellos que nos relacionamos con Dios y como dice Juan, llegamos a ser hijos suyos por su gracia y favor, obviamente no nos faltará ningún bien. Ahora, ¿por qué? Bueno, la Biblia siempre tiene todas las respuestas a las preguntas. ¿Por qué no me faltará nada? Porque Él se convertirá en mi guardador. Como dice David en el Salmo 23, Él será mi pastor y entonces nada me hará falta. Nada me hará falta.
porque Él será que cuide de mi necesidad. Un pastor hace eso, un pastor está cuidando de la necesidad de sus ovejas y está guiándolas hacia los lugares de pastos delicados y está guiándole a los lugares de aguas de reposo. Y Él siempre estará cuidando de que no haya enfermedad y estará defendiéndolos de los depredadores. ¿Por qué? Porque son su responsabilidad. Por eso Dios es con nosotros como es, un padre con la capacidad de proveer todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, muchos de nosotros trabajamos seguramente y nuestro trabajo es remunerado económicamente. Hay personas cuyo trabajo lo remuneran diariamente. Hay personas cuyo trabajo lo remuneran por quincenas. Hay otros que son por meses. Y obviamente cuando dice el pan nuestro de cada día, estamos hablando de la provisión de cada día para nuestras vidas. Vamos a mirar que de alguna manera todos los días el pan de necesidad, el pan de cubrimiento de nuestras necesidades estará sobre nuestra mesa. Pero hay tiempos de escasez. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, encontramos que el pueblo de Israel salió de Egipto y salieron apresuradamente. ¿Recuerdan? La noche de Pascua salieron apresuradamente y apenas lo que tenían, el pan sin levar, sin darle la levadura, sino el pan sin levadura, lo cogieron, se lo llevaron, lo que tenían a la mano y salieron. Lo que los egipcios también les habían dado en riqueza, salieron esa noche. Hablando de la provisión de sustento, como era el caso del alimento, poco tiempo después de haber salido, ya estando en el desierto, en una travesía que se esperaba que de 11 días no pasara, había más o menos 11 días de camino, y ya llegaran a la tierra prometida, se demoró 40 años por las desobediencias propias del pueblo. Entonces el alimento que llevaban, la provisión que habían sacado de Egipto, se agotó rápidamente. ¿Y qué sucedió entonces? Que empezaron a clamarle a Moisés, nos sacó de Egipto usted para matarnos de hambre en el desierto. Ese era el plan de Dios. Al menos allá teníamos puerros y comíamos carne en las ollas, aquí no tenemos nada que comer. Y entonces es cuando Dios dice, diles que yo les daré el sustento de cada día. Y eso es lo que conocemos como el maná. Cayó cada día durante esos 40 años maná a aprovisionar a todo ese pueblo. Más o menos se calculan 2 millones de personas que iban avanzando hacia la tierra prometida. Durante 40 años, maná todos los días. Pues una gran bendición, porque pues obviamente ellos no tenían dónde guardar alimento, primero ni de dónde proveerse, ni segundo, si tuvieran dónde proveerse, guardarlo por tanto tiempo. Por eso Dios se encargaba de que cada día llegara, para no tener que estar trasladando todo eso. Y es más, Dios les dijo que cada día les daría y no se preocuparan por el día siguiente, de tal forma que ni siquiera acumularan cada día para el día siguiente, sino que cada día comieran lo que necesitaba cada familia. Si eran más, comían más, recogían más maná, si eran menos, recogían menos maná, y todos comían. Lo que guardaban, ya al día siguiente estaba dañado, no se podía consumir. Y por eso cada día entonces el Señor dio. Y nunca faltó. ¿Cuándo terminó ese tipo de provisión? De todos los días. Terminó cuando ellos entraron a la tierra prometida después de los 40 años y empezaron a hacer la conquista de la tierra y el toma de la tierra, y empezaron ellos a sembrar sus cosechas y empezaron a cultivar sus cosechas. Cuando ellos ya empezaron a tener esas cosechas, empezó Dios a proveerlos a través de las cosechas. Y obviamente una cosecha no es de cada día. Uno no va a una cosecha a recogerlo de un día. Uno recoge la cosecha que va a durar para varios días. Algunas veces puede durar mucho tiempo. Recuerden en Egipto, que cuando José recogió las buenas cosechas, el 20% de las cosechas de esos años buenos, de esos años de vacas gordas, sirvieron para 7 años de escasez. Entonces recogieron para un tiempo prolongado, no para un día, sino recogieron, almacenaron para 7 años para el pueblo de Egipto y todos aquellos que necesitaran iban y compraban allá. Entre ellos fue el pueblo de Israel a aprovisionarse. Entonces, ya el pan diario que tenemos que agradecer todos los días cuando nos sentemos y tomemos el pan que Dios nos da, debemos agradecer, también es un recurso que se va a prolongar no solamente para un día, sino seguramente si usted mira en su nevera tendrá provisión para algunos días adicionales. Si mira su alacena donde usted guarda sus provisiones de alimentos, usted encontrará que allí hay alimento para una semana adicional. Algunos lo hacen cada 8 días, otros lo hacen cada 15, otros hacen el mes, el mercado del mes.
Entonces ya tenemos es una cantidad de alimento que tenemos que administrar para cada día. Entonces, sigue siendo la bendición cada día al tomar el alimento del pan de cada día que Dios nos ha dado. Pero también damos gracias a Dios por los alimentos que Dios nos ha permitido tener para los días que vendrán en el futuro. Ahí ya cambió la condición, porque en Egipto, cuando salieron hacia la tierra prometida, ellos debían depender de Dios todos los días. La Biblia dice que el maná caía temprano en la mañana antes de que saliera el sol. Entonces ellos tenían que levantarse temprano, ir y recogerlo, llevarlo, consumirlo antes de que saliera el sol, porque lo que quedaba en el campo, después de que saliera el sol, se derretía. Y lo que ellos guardaran después de haber comido, se dañaba. Así que ellos tenían que proveerse todos los días. Era la provisión de dependencia. ¿De quién tenían que depender todos los días? De Dios. Pero como ahora tenemos la capacidad de poder tener sustento, provisión para algunos días o semanas o meses, y en algunos casos hay personas que tienen suficiente para años. Hablo de los recursos para adquirir los alimentos, para adquirir el bienestar que necesitan. Entonces puede cambiar la condición. Ya no necesitamos depender del día a día de Dios que nos dé maná, sino ya tenemos alimento suficiente. Y entonces, ¿qué puede pasar? Vayamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, si usted me acompaña. En el versículo 11 de Deuteronomio, le doy tiempito para que usted pueda buscar su Biblia. ¿Listos? Ya llegó a Deuteronomio. Dice en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio se llama la segunda ley, no porque sea una ley diferente a los 10 mandamientos que ya se habían dado en el camino en el desierto, sino porque era recordar que Dios había sido el guardador, el protector, el proveedor de las necesidades del pueblo de Israel. Entonces, lo que hace Moisés antes de que el pueblo entre a la tierra prometida es recontar un poco las experiencias de los 40 años para que ellos se fijen, tengan claro que Dios no les había fallado, que Dios había sido fiel con ellos y que provisión de alimento todo el tiempo habían tenido. Tanto que ni el calzado se había dañado, ni el vestido se había dañado y habían tenido suficiente provisión de alimento. Así que las necesidades estaban cubiertas. En el camino Dios protegió. Dios cuando se rebelaron perdonó. Recuerden las necesidades, provisión, perdón y protección. Muy bien, pero cuando ya están en la tierra prometida donde hay abundancia, puede llegarse a dar que se olviden de Dios, como suele a veces pasar. Cuando estamos en la necesidad, dependemos, nos levantamos temprano, oramos a Dios, Señor, es que no tengo ni qué comer en este día. Y Dios sobrenatural, milagrosamente, a través de provee. Pero cuando ya tenemos suficiente, no nos tenemos que hacer esa oración tan intensa, esa oración tan de ruego. No, ahí tenemos la comida. Damos gracias a Dios cuando nos sentamos a comer. Dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. No es cuídate de no olvidar el maná. No, el maná ya era época, historia. Era del pasado. El maná era el pasado. De quien no debes olvidarte es del proveedor del maná. Ahora son cosechas. Ahora es provisión suficiente. No te olvides de quién te la está dando ahora, como en el pasado te dio el maná, que nunca faltó. Eso es lo que trata de decirle Moisés en este capítulo del pueblo de Israel. Por eso en el versículo 12 dice, no suceda que. O sea, puede suceder esto. Y lo que Moisés trata es que no llegue a suceder. ¿Qué puede suceder? Que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Mire, aquí lea con despacio, a ver, para que nosotros podamos entender lo que dice aquí. No solamente comer, sino saciarnos. No solamente edificar casas, sino buenas casas. No solamente tener vacas y ovejas o, bueno, semovientes, sino que se aumenten. Y no solamente tener plata y el oro, sino que se multipliquen. Y todo lo que tenemos se aumente. Mire que Dios no es un Dios escaso. Dios no es un Dios limitado. En el desierto no le faltó nada porque
tenía que darles era la provisión de cada día que necesitaban para avanzar hasta que llegaran a la tierra prometida. Ahora, en la tierra prometida les iba a bendecir de tal forma que iban a tener en sobreabundancia. Pero el peligro, por eso dice, cuídate de no olvidarte, porque puede suceder, versículo 14, que tu corazón se enorgullezca y te olvides de Jehová tu Dios, que fue el que te sacó de la casa, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esa es una posibilidad que puede existir. Y esta es una posibilidad que existe en muchos casos que muchas veces hemos conocido. Personas que durante la necesidad y dependieron de Dios y Dios les proveyó, pero cuando ya Dios los llevó a un espacio de ambiente generoso, abundante, pleno, se olvidaron de quién les bendijo. No quiere decir necesariamente que Dios se vaya y lanza en restre con ellos, sino que de alguna manera nosotros tenemos que mantener las dos cosas fundamentales: la gratitud por lo que Dios ha hecho y la dependencia de lo que Dios está haciendo y hará. Esas son las dos cosas. Pero en un momento determinado estamos agradecidos porque nos sostuvo, pero ahora en el presente no dependemos de Él, ya dependemos de lo que tenemos. Y ese es uno de los grandes peligros hoy día. La gente no está confiando en Dios, sino en lo que Dios les ha dado. Ahora usted me dirá, pero eso no pasa. Sí pasa. Mire lo que dice en ese mismo capítulo de Deuteronomio 8, en el versículo 17. Eso pasaba porque en el corazón el hombre iba a decir que mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No es lo que mucha gente dice. Yo tengo lo que tengo porque yo me he sacrificado, porque yo he trabajado, porque yo he sido un hombre y una mujer que me levanto desde por la mañana y trabajo. Es mi riqueza porque yo he hecho mi riqueza con mi poder y con mi fuerza. Yo no le debo nada a nadie. Eso está diciendo en su corazón. Dice el versículo 18 entonces, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Recuerda que lo había mencionado en el 11. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. No ha sido tanto tu gran trabajo y tu gran esfuerzo, que seguramente lo has hecho. Y que gran parte de la bendición de Dios en tu vida es saber que hiciste lo que tenías que hacer, pero la riqueza que Dios te ha dado ha sobreabundado. Ha ido más allá de tu fuerza y tu poder. Pero hay algunos que no lo consideran así. ¿Y yo por qué yo tengo que darle a Dios? ¿Acaso qué me ha dado Dios a mí? ¿Cómo? Él te ha dado el poder para hacer la riqueza. Lo que hoy tienes, Él te lo ha dado. Y eso no es una amenaza para decir, como no lo reconoces, como en tu corazón dices que eres tú, entonces te lo voy a quitar. No, simplemente la gratitud del corazón. Aquí estamos hablando de eso, de la gratitud y de la dependencia. Por eso muchos tienen temor del futuro, de lo que va a pasar a partir de hoy en Colombia, en el caso de los que vivimos en este país. ¿Cuál temor del futuro? Cuando yo temo del futuro es que estoy desagradecido del pasado. ¿Qué me ha hecho falta en el pasado? Nada. ¿Qué me faltará en el futuro? Nada. Entonces, ¿cuál es el temor acerca de la incertidumbre? ¿De qué va a suceder? ¿Acaso yo dependo de un gobierno? ¿Acaso yo dependo de unas condiciones materiales? No, yo dependo de Dios. Mi dependencia viene del Señor. Él es el Dios que me da el poder para hacer la riqueza. Y esa riqueza que habíamos mencionado en los versículos anteriores, tus casas buenas, tus ganados que se multiplican, tus riquezas que aumentan, yo tengo esa capacidad, dice el Señor. Ahora, hay que ser conscientes de que esto que Dios puede hacerlo, y yo no estoy hablando de un evangelio de la riqueza, ni de pensar y buscar a Dios como fuente de provisión, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una responsabilidad como padre que Dios tiene y con el poder que Él tiene para llenar la provisión de necesidad que nosotros necesitamos. Estoy hablando de eso, de un papá que tiene suficiente para llenarle la necesidad a sus hijos. No hay problema. Y si Él es el dueño del oro y la plata, pues obviamente no va a haber ningún problema. Y podía darnos mucho más. Yo soy consciente que soy una persona que Dios ha bendecido. No he tenido todo lo que yo quisiera tener, pero no me ha hecho falta nada de lo que yo necesito para mi subsistencia, ni la de mi familia. Pero no tengo todo lo que yo quisiera tener. ¿Ustedes recuerdan la historia? Cuando me preguntó mi hijo qué quiere de cumpleaños o el día del padre, yo le dije, pues, no, hijo, lo que sea. No, yo quiero darle algo. Un avión. Yo quisiera un avión, pero no tienes la capacidad para darme un avión. El único que la tuvo fue Jorge Ancines, que me regaló un avión así chiquitico y lo tengo por ahí guardado de recuerdo.
pero tenemos el deseo, pero no tenemos la capacidad. Dios tiene el deseo y tiene la capacidad. Dios dice, yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, yo voy a hacer que tus negocios crezcan, yo voy a hacer que tus ganados se multipliquen, yo voy a hacer que tengas una buena salud, porque tengo el poder para hacerlo. Así que no crea que si es que no tenemos más es porque Dios no tiene que dar. Dios tiene en abundancia. Solo que también Él sabe que nosotros podemos de alguna manera olvidarnos de Él. No sea que cuando tengas todo esto te olvides de Jehová tu Dios y caigas en el orgullo de decir, es mi fuerza y mi poder lo que me ha traído hasta acá. Por eso es necesario que nosotros pongamos límite a la riqueza. Miren lo que dice Proverbios 23:4. Si usted tiene su Biblia ahí o su dispositivo, en Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Bueno, ustedes saben que los proverbios son unas recomendaciones excelentes. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No está diciendo que no te hagas rico, sino que no vivas afanado por hacerte rico. Dios te puede enriquecer, pero no tienes que andar afanado por eso. Dios se puede proveer y suplir, pero no tienes que andar afanado. Por eso muchas veces no disfrutamos de todo lo que Dios nos da porque estamos afanados en tener, en enriquecernos. Tranquilo. ¿Qué le ha hecho falta de lo que necesita? Nada. Ah, no tiene todo lo que usted quisiera. Claro, eso sí. Pero no le ha hecho falta nada. Entonces, por eso dice, sé prudente y desiste en querer tener tanto porque así el mundo dice que entre más tengas, más feliz eres. No, puede venir el peligro que nos advirtió en Deuteronomio Moisés. No sea que de pronto te olvides de quién es el que te ha dado el poder para hacer la riqueza. Otra versión que nos puede ayudar en este versículo de Proverbios 23, una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos, dice algo que me gusta. Dice, no arruines tu salud por las riquezas. Más bien sé sabio y deja esa obsesión. Mire, esta es una realidad. No arruines tu salud por las riquezas. ¿Cuánta gente, por ese afán de hacerse rico, ha sacrificado su salud? ¿Cuánta gente ha logrado lo que se propuso, tener, acumular, y todo tuvo que invertirlo en procesos de recuperación de su salud? Porque en el camino arruinó la salud por las riquezas que quería tener. Por eso ese versículo, no te afanes por hacerte rico. De pronto estás en ese afán dañándote a ti mismo, arruinando tu salud. Y podríamos agregarle, arruinando tu familia, arruinando tus relaciones. Antes jugabas fútbol con los compañeros de la calle y tus amigos de vecindario. Ya cuando Dios te ha prosperado y tienes casas y ganados y tienes tanta riqueza, ya juegas ahora golf y tu élite es otra. Y te olvidaste de aquellos que estuvieron contigo en las duras, en las difíciles, en las maduras. Cuidado. No sea que estés arruinando lo valioso por aquellas cosas que Dios puede darte en cualquier momento. Otra versión de ese mismo versículo de Proverbios 23:4 dice, en la versión nueva traducción viviente dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Y agrega lo siguiente, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Escuche eso. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Incluso el curso de finanzas Crown, no sé cuántos de ustedes lo han tomado en la iglesia, porque nosotros periódicamente dictamos ese curso. Aquí hay personas que nos han acompañado para dictarlo, hay otros que los han tomado. Hay muchas lecciones acerca de cómo manejar administrativa y sabiamente estas bendiciones de Dios. Una de ellas, que para mí fue revelacional cuando yo comencé haciendo este curso, es que yo tenía que definir cuánto necesito. Yo tengo que definir cuánto realmente necesito. Cuando yo lo defino por medio de un presupuesto, entonces yo le puedo decir, Señor, mire, yo lo que necesito para vivienda, salud, educación, para vestido, para todas mis necesidades es, ponga usted, 50 millones. Yo necesito 50 millones mensuales. Le estoy diciendo a Dios cuánto necesito mensualmente. Ahora, yo sé que Dios, como es mi Padre, y tiene la capacidad para proveerme lo que necesita, Él puede dármelo. Pero yo no puedo vivir con la fantasía de que Dios, mi papá, me va a dar 50 millones. En este momento Dios me da 2,5 millones, 3 millones.
¿Qué tengo que hacer con 2 millones y 3 millones? Tengo que aprender a manejarlos sabiamente. Dentro de 8 días continuaremos con este tema y hablaremos un poco más de eso. Pero por ahora mencionemos que lo que tengo que ser es sabio para poder administrar lo que tengo y Dios me va a ir multiplicando, multiplicando hasta que mi necesidad sea cubierta. Porque Él dijo, el pan diario de cada día, dánoslo. Mi necesidad, Él la va a suplir. No hará falta ningún bien de los que confían en el Señor. Entonces, mi presupuesto me determina cuánto realmente necesito. Ahora, puede que su presupuesto sea de 50 y resulta que Dios le ha bendecido a usted que sus ingresos pueden estar sobre 70, 80, 100 millones. Ahora, estoy especulando para que nadie diga, no, es que eso es irreal. No, hay personas que ganan eso mensualmente. La pregunta es, si tú necesitas 50 millones, ¿por qué Dios te da 30 más, o 40 más, o 50 más? Si tú ya tienes tu necesidad llena. Entonces ahí es donde vamos a estar pensando, ¿qué hago yo cuando administro sabiamente y cuando yo sé dónde detenerme para no arruinar mi salud, para no andar por el afán de serme rico y saber cómo debo invertir lo que Dios me ha entregado? Porque el pan diario de cada día Dios ha prometido darnos. Entonces, cerremos esta primera parte de este tema porque vamos a concluir la semana entrante. Y es que dentro de las peticiones ya hemos hecho unas que tienen que ver con Dios. Santificado sea tu nombre, es una petición. Venga a nosotros tu reino, es una petición. Hágase tu voluntad, es una petición que tiene que ver con Dios. Ahora empezamos a hacer peticiones que tienen que ver con nosotros y la primera de esas tiene que ver con provisión. Recuerdo que Yacine, cuando nos comentó en el primer tema, él dijo, qué interesante que la provisión viene antes del perdón, porque no está supeditada la provisión al buen comportamiento, sino a la fidelidad de la paternidad de Dios y su capacidad de proveerme. Y así debemos entenderlo. Tengo un padre que tiene la capacidad de proveer para mi necesidad. 3 palabras por el día de hoy. Paternidad, Padre nuestro. Potestad, que está en el cielo, que es rey, que gobierna, potestad. Y el tercero, provisión, el pan nuestro de cada día, Dios nos lo dará. Tengamos esas 3 palabras y continuaremos dentro de 8 días. Demos gracias a Dios y bendigamos. Señor, te damos gracias en esta mañana y te damos gracias porque tu palabra cada día, Señor, o refresca o nos enseña acerca de las cosas que necesitamos no olvidar para poder siempre vivir dentro de esa buena voluntad tuya que es agradable, que es perfecta y que es generosa y próspera para nosotros. Hoy te queremos bendecir por este tiempo que tenemos, por cada una de estas personas que nos acompañan, Señor. Te doy las gracias porque tú eres un Dios que siempre estás allí donde nosotros estamos y conoces nuestra necesidad mejor de lo que nosotros muchas veces hasta lo podemos expresar. Tú antes de que nosotros clamemos ya habrás conocido nuestra realidad y necesidad y seguramente has puesto en camino la provisión para ella. Pero nos pides que nosotros te digamos a ti, danos el pan de cada día. No porque tengamos que venir ante ti a rogarte que nos des, no, porque tú eres un padre muy responsable, sino para que nosotros entendamos que nuestra dependencia es de ti, para no caer en esto que nos advirtió Moisés y que le advirtió a Israel y que finalmente lo olvidaron, de que nosotros no somos los que nos enriquecemos por nuestro poder y capacidad, sino que tú, que eres un Dios bueno, nos has dado la capacidad para poder desempeñarnos y poder a través de nuestro desempeño obtener la bendición que ha sido representada en riqueza, en abundancia, en generosidad. Para que no nos olvidemos y digamos, es mi poder y mi fuerza, sino eres tú mi provisión. Así como cada día damos gracias por los alimentos, damos gracias por la provisión en generosidad que tú nos has dado para semanas, para meses o para años. Porque sigue siendo tú, Señor, la fuente de nuestros recursos. Por eso cuando hablamos del futuro, de lo que va a suceder en este país a partir de hoy, después de estas decisiones que hagamos la mayoría de los colombianos, no importa, Señor, porque finalmente nosotros tenemos un Padre que tiene poder para darnos todo lo que nosotros necesitemos. Así que nuestra confianza no está puesta ni en un gobierno, ni en una persona, ni en un régimen económico,
sino está puesta en ti, Señor. Por eso te damos gracias. Y por eso con generosidad, tal como tú nos has bendecido, nosotros te bendecimos con nuestros bienes. Permítenos continuar ese tema la semana entrante. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, les esperamos entonces en nuestra alborada desde el martes en adelante hasta el viernes. Les esperamos el martes en el ayuno, la capacitación, los que están en la capacitación, los que están enfermos, recupérense, los que tienen quebrantos de salud, cuídense, los que tienen necesidades, tranquilos, Dios suplirá lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria, y siempre seamos agradecidos y dependientes del Señor. Dios les bendiga, buen día. Los que no han ido a votar, por favor, es un deber y es un privilegio, un derecho que tenemos, así que hagan uso de él como bien Dios les dirige a hacerlo. Dios les guarde.